Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro momento de encuentro con la palabra de Dios, que es tan maravillosa. Si algo me gusta, hermanos, y doy gracias a Dios, es por el privilegio que Dios me da de meditar en su palabra, y después de que uno medite en la palabra de Dios, el deseo de compartir lo que Dios ha estado hablando a mi vida o está hablando a tu vida. Yo creo que todo pastor, todo predicador, todo maestro de escuela dominical siente el deseo profundo de su corazón de compartir lo que Dios habla. En esta mañana quiero invitarles a reflexionar sobre la lucha de un hombre para ser obediente. ¿Usted está luchando para ser obediente? Bueno, usted no se asuste, no se preocupe. Es la lucha de todos los hijos de Dios alrededor del mundo para ser obedientes. Así que hoy vamos a mirar la vida de Naamán, la lucha de Naamán, la lucha de un hombre para ser obediente. Y este relato lo encontramos allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, y quiero en esta mañana leer este relato e inmediatamente reflexionarlo. Dice así, Segunda de Reyes 5, del 1 al 11. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuere a ver al profeta Eliseo, que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El rey de Siria le contestó: ven enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos y partió de allí, llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta que hay un profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos de Abana y Farfar, que están en Damasco, son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue enojado de allí, muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted lo habría hecho. Con más razón, debiera hacerle caso y meterte en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, y como le había dicho el profeta, enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Leí entonces aquí en Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Vamos a reflexionar la lucha de un hombre para ser obediente. ¿Por qué
debemos obedecer a Dios? Quiero decirles 3 razones por las cuales nosotros debemos obedecer a Dios. Porque Él es soberano y Él merece nuestra obediencia. Porque es un Dios sabio y sabe lo que nos conviene. Como mirábamos ayer y estábamos meditando ayer en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él es sabio y sabe lo que nos conviene. Y porque debemos mostrar nuestro amor y nuestra devoción a Dios. Saben que cuando hablamos de obediencia, los seres humanos nos podemos parar en 3 posiciones. La primera, sí, estoy haciendo lo que Dios dice y me pide que haga. La segunda, no estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Y la tercera posición, sí estoy haciendo lo que Dios me pide que haga, pero no todo. Y sabe, querido hermano, que esta es la trampa favorita de Satanás. Cuando te hace creer que estás siendo obediente a Dios, pero estás siendo obediente en parte. Obediencia en parte es desobediencia a Dios. Y estas cosas son muy importantes que nosotros la tengamos en cuenta. Pero bien, vamos a mirar a Naamán. Naamán, un hombre que lucha por ser obediente. Quiero mirar 5 principios, 5 enseñanzas en este día con ustedes. La primera, con frecuencia nuestras necesidades son oportunidades que Dios usa para darnos lecciones de obediencia. A veces, queridos hermanos, Dios crea o permite una necesidad para trabajar con nosotros. Y esto es importantísimo que nosotros lo podamos entender. Porque cuando nosotros podemos entender ese principio, ¿saben? Nuestra vida va a cambiar. Porque aun cuando hay una dificultad o una necesidad, nosotros podemos entender que Dios está usando esa necesidad para trabajar en nuestra vida. Esto es una de las cosas que me va a enseñar la vida de Naamán, que a veces Dios crea o permite necesidades para trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios deseaba enseñarle algo a Naamán. Y muchas veces en tu vida, cuando estés pasando diferentes necesidades o dificultades, más bien pregúntate y alaba a Dios y dile a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esta necesidad y esta dificultad? 4 cosas que puedo ver que Dios quería enseñarle a Naamán. La primera, que el Dios de Israel es el Dios verdadero. La segunda, que es un Dios soberano, poderoso para hacer todo lo que el hombre no puede hacer. Los mejores médicos de Siria no pudieron sanar a Naamán. Tercero, quiere enseñarte y enseñarle a Naamán a confiar en él. Y por último, la importancia de obedecer a Dios. Resumiendo este punto, 1, Dios crea o permite una necesidad para trabajar con nosotros, para que ensanchemos nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. La obediencia siempre va a traer recompensa. La obediencia abre las puertas a la bendición de Dios. Y hermanos, la obediencia entonces va a traer bendición a tu vida, va a traer bendición a tu familia, va a traer bendición a la iglesia y mirando la vida de Naamán va a traer bendición a una nación. La obediencia muchas veces puede exigir y con frecuencia lo que a menudo puede resultar o parecer irracional o inútil. En el versículo 10, Naamán va a buscar a Eliseo. Y Eliseo no lo recibe y le manda un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le manda? Manda a través de su siervo y le dice, anda a decirle al general que se tiene que zambullir 7 veces en el río Jordán. A ver, si Walter hubiera estado allí,
lo primero que hubiera pensado es, qué idiotez, qué cosa tonta. Para eso me hubiera, en lugar de haber hecho este viaje tan grande, de tantos días de viaje, me hubiera bañado en cualquiera de los ríos de Siria, Habana y Farfar, como lo menciona él. Esto es tonto. Aparte, cuando uno empieza a racionalizar las cosas, uno dice, pero entonces el río Jordán debe estar lleno de personas leprosas que están entrando en el río para ser libres de la lepra. Y no las veo. Capaz que dijo Naamán. Yo quiero, hermano, que usted se grabe este principio. Si usted se detiene a ver lo que los demás hacen, terminará desobedeciendo. Se lo repito. Si usted es un cristiano que se dedica a ver lo que los demás hacen, terminarás desobedeciendo. Y esa fue una de las luchas que tuvo Naamán. Al mirar a los demás, fue tentado a desobedecer. Y hermanos, lo que Dios no nos manda a todos a hacer lo mismo. Eso es muy importante que usted lo sepa. Que Dios no manda a todos a hacer lo mismo. Y la otra enseñanza que me deja la vida de Naamán al respecto, en este punto 2 que estamos mirando, es que puedo ser responsable de mi obediencia. Escúcheme bien. Usted sea responsable por lo que Dios te pide a ti. Tú no tienes que ser responsable ni preocuparte por la obediencia de los demás. Cada uno dará cuenta a Dios. Pero tú sé responsable por la obediencia a Dios. No te olvides, estos son principios básicos por los cuales muchos creyentes fracasan en su obediencia y su vida cristiana, por detenerse a mirar lo que hacen o dejan de hacer otros creyentes. Entonces, tampoco debo de observar a otros para saber lo que Dios quiere que haga. Imagínese si Naamán no hubiese obedecido a las palabras de Eliseo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Se hubiera muerto por la lepra. Si tú no obedeces lo que Dios te manda y te pide, eso es complicado. ¿Por qué? Porque también te puedes morir. Pero te puedes morir por la lepra del pecado. Y la verdadera muerte, la palabra de Dios nos la dice, es la separación eterna del hombre con Dios. Esa es la verdadera muerte. Entonces, imagínese por un momento, si Naamán no hubiera obedecido, ¿qué le hubiera pasado? Se hubiera muerto. Pero hermano, si usted obedece a Dios, si usted no obedece a Dios, nunca sabrá lo que Dios hubiese hecho en su vida. Si Naamán ese día no hubiese obedecido a Dios, nunca hubiera sabido lo que Dios iba a hacer en su vida. Son cosas, hermano, enseñanzas que a veces leyendo este pasaje de la palabra de Dios no nos detenemos a reflexionarlo, no nos detenemos a meditarlo y tienen unas enseñanzas profundas para nuestra vida cristiana. Si usted no obedece a Dios, nunca sabrá lo que Dios podría haber hecho en su vida. Si Naamán no hubiera entrado al río Jordán, nunca hubiera experimentado y sabido la sanidad que sí pudo experimentar y vivir. Entonces, quiero dejarles también esta reflexión. No puedes ir por la vida pensando lo que hubiera sido si hubieras obedecido a Dios. No, simplemente empieza a vivir la vida cristiana de hoy en adelante siendo un hombre, una mujer, un joven, un niño que obedece lo que Dios tiene preparado para ti. Y recuerda,
que lo que Dios tiene preparado para ti es agradable y perfecto. Romanos 12:8. Vamos al tercer punto. No obedecer a Dios puede costarnos lo que más deseamos. Está en relación con lo que les venía hablando en el punto anterior. ¿Cuál era la necesidad más grande de Naamán? La necesidad de Naamán era ser sanado de su lepra. ¿Por qué? Porque la lepra lo separaba, lo aislaba de su esposa, de su hijo, de sus hijos, de su rey, de sus soldados. Terminaban aislados porque era una enfermedad supremamente contagiosa que iba sacando la sensibilidad del cuerpo de la persona, se le iban cayendo extremidades, parte del cuerpo sin dolor. Esas personas iban muriendo de a poquito y terminaban hechos unos monstruos. Entonces, Naamán necesitaba ser limpio de su enfermedad para poder estar con su esposa, para poder estar con sus hijos, para poder sentirse respetable, amado también por ellos, pero no solo por ellos, por sus soldados, para poder presentarse limpio y honorablemente también delante de su Señor. Entonces la necesidad más grande de Naamán era ser sanado de su lepra, pero Naamán tenía tres grandes problemas. Se los voy a decir rápidamente. El primero, el orgullo. Versículo 10. Nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Te suena familiar eso? Yo soy un general. Traje $1 millón. Ustedes vieron allí la cantidad de dinero que trajo. Plata, oro, vestido. Le traje $1 millón. El orgullo es un gran enemigo para obedecer a Dios. Segundo, el enojo. 2 veces en el versículo 11 y en el versículo 12 nos dice que Naamán se enojó, se enfureció. ¿Cuándo nos enojamos? ¿Sabe? Nos enojamos cuando nuestras expectativas colapsan. Cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo las pienso. Y miren cómo pensaba Naamán, porque me encanta porque aquí en la palabra de Dios lo detalla en el versículo 11. Yo pensaba que el profeta saldría a recibirme, que oraría al Dios de los cielos, que levantaría su mano y diría, Padre Dios, mira acá Naamán, No, que pondría su mano sobre su cuerpo y así sanaría mi lepra. Naamán tenía 3 problemas. ¿Cómo los tenemos nosotros? Capaz que nosotros tenemos algunos más que Naamán y nos quedamos cortos. El orgullo y el enojo. Pero el tercer problema que tenía Naamán, ¿sabe cuál era? La incredulidad. Naamán no creía que al obedecer a Eliseo, Dios lo sanaría. ¿No te ha pasado muchas veces que te preguntas, aún siendo cristiano, años dentro de la iglesia, ¿vale la pena obedecer a Dios? Bueno, esto le estaba pasando a una persona que recién estaba empezando a transitar una vida de obediencia a Dios. Pero te puede estar pasando a ti en este momento. ¿Vale la pena obedecer a Dios? El mismo problema que Naamán lo tenemos nosotros. Tal vez con el orgullo, tal vez con el enojo, la incredulidad y tal vez que cosas más. Pero yo quiero decirte 3 cosas con respecto a la incredulidad. La primera, usted no tiene que entender todo para obedecer. Grábeselo. Yo no tengo que entender toda la palabra de Dios para obedecerla. Segundo, tampoco tengo que tener todas las cosas claras para obedecerla. Y tercero, no tengo que entender todas las razones por las cuales Dios me pide que las haga. Dios me pide que las haga y lo que tengo que hacer es actuar en fe, en obediencia y obedecerla. Esto le estaba pasando a Naamán. ¿Saben por qué muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios? Por todas estas razones que yo les estoy diciendo en este estudio, en esta mañana. Entonces la vida de Naamán me enseña, como les decía hace un momento, que deberíamos cambiar nuestra forma de orar.
ya ver las necesidades no como un problema, sino las necesidades y las dificultades de la vida como una oportunidad para alabar y decirle al Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta dificultad, por este problema, por esta enfermedad, porque algo tú estás planeando para con mi vida. Como dice Santiago, allí en el capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Les voy a decir una definición de obediencia. Obediencia es hacer lo que Dios te dice, cuando lo dice y cómo lo dice. Esa es una hermosa definición de obediencia. Te la repito, obediencia es hacer lo que Dios dice, cuando lo dice y cómo lo dice. No tengo que comprenderlo todo, no tengo que entenderlo todo, pero lo que sí tengo que hacer es obedecer. ¿Qué hubiera pasado si Naamán no hubiera ido y se hubiera zambullido allí en el río Jordán? Cuarto punto, el consejo correcto siempre nos lleva a obedecer a Dios. Hay que ser muy cuidadoso y saber escuchar los consejos. Ayer meditábamos en la iglesia y yo les decía, hermanos, que el Salmo 119:10 con respecto a los consejos, versículo 6 nos dice que el que sigue el consejo no es avergonzado, que el que sigue los consejos terminará alabando a Dios, y el versículo 8 nos enseña que el que sigue los consejos será corregido. Hermanos, ese día Naamán escuchó un buen consejo. Y lo importante y lo que yo quiero resaltar en este punto es que cuando usted aconseje a alguien, versículo 13 me estoy refiriendo, cuando los siervos de Naamán le dicen, Naamán, mi señor, con todo respeto, no te pidió nada. Lo único que te dijo, te pidió una cosa sencillita. ¿Y tú no lo quieres hacer? Hermanos, cuando aconseje a alguien, aconséjelo a obedecer a Dios. Permítame salirme un poquito de Naamán y pensar en Pedro. Pedro, un día el Señor Jesucristo se acercó y le dijo, Pedro, ¿me prestas la barca? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no le prestaba la barca? Después le dijo, Pedro, entra ahora en la barca y tira las redes. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera entrado y tirado las redes? ¿Sabe? Pedro no hubiera sido un pescador de hombres, pero él aprendió a obedecer y a seguir los consejos del Señor. La obediencia abre las puertas a la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu ciudad, para una nación. Recuérdelo eso. No en vano Dios nos pide obediencia. Hermano querido, amigo querido que me esté escuchando, la obediencia abre las puertas a la bendición de Dios. Seamos cuidadosos con intervenir en los planes de Dios. Muchas veces me pasó en mi vida de pastor, de cuando una persona estaba pasando un momento difícil. Señor, yo te pido, por favor, sacale esa situación, no lo permita, que no pierda el trabajo, que le aumenten el sueldo. Y de repente era todo lo contrario y yo hacía crisis. Hermanos, a mí, hoy por hoy, yo puedo darle gracias a Dios cuando muchas personas están pasando por diferentes dificultades y crisis, porque sé que Dios está trabajando en la vida de esa persona. Entendí lo que estaba pasando aquí en este relato. Dios nos ama tanto, te ama tanto, que muchas veces tiene que intervenir en la vida, en tu vida, con necesidades, con problemas unos y otros, para que vayamos nuevamente a los pies de Cristo. Y quiero ir terminando. El punto quinto, la recompensa de nuestra obediencia no solo alentará tu vida y tu fe, sino que también alentará la vida y la fe de otras personas. ¿Usted se imagina? Imagínese la escena. Naamán se bajó de su orgullo, se bajó de su enojo, de su incredulidad y empezó a caminar hacia el río Jordán.
y entra y se zambulle una vez. Y se zambulle otra vez. Y vuelve a zambullirse la tercera, la cuarta vez. Y venía la crucial. La sexta y venía la séptima. El milagro había ocurrido. ¿No es maravilloso? Me erizo solo de pensar, queridos hermanos, de cómo salió Naamán saltando, feliz. Sabía que podía llegar a su casa y darle un abrazo a su señora, a sus hijos, que podía tocar a sus soldados, que podía llegar y presentarse ante su señor, el rey, limpio, con la cabeza en alto. Hermanos, la desobediencia nos quita todo esto, nos llena de vergüenza, impide que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. ¿Usted se imagina cómo quedaron los soldados? ¿Cómo quedó ese soldado que le habló y le dijo, o esos soldados que a una voz le dijeron, hácele caso, hace caso? Felices al ver lo que había sucedido con el Señor. Y todos terminaron maravillados y glorificando al Señor. Es que la obediencia nos lleva, como mirábamos en el Salmo 119:7, a alabar y a glorificar a Dios. Hermanos, escuche este mensaje y si lo tiene que escuchar 2, 3, 4 veces, escúchelo. En lo personal, a mí me fue de tremenda bendición y para mí ha sido una alegría poderlo compartir con ustedes. Entonces, como conclusión, por el bien de usted y su familia, obedezca la palabra de Dios. Por el bien de la obra del reino y de esta nación, obedezca la palabra de Dios. ¿Desea ser feliz? Obedezca. Dios recompensa la obediencia y la necesidad indica que el Señor quiere trabajar en tu vida y enseñarte algo nuevo. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga.